Los montañeses que pusieron en jaque a un imperio entero, ¿no? Que llegaron a avergonzar al propio emperador Augusto, los astures y los cántabros. Esto es de lo que vamos a hablar hoy, de estos pueblos del norte peninsular, los astures y cántabros, ¿no? ¿Quiénes eran estos pueblos? Bueno, pues los astures y cántabros eran pueblos guerreros de la España prerromana que ocupaban lo que a día de hoy sería más o menos Asturias, Cantabria y zonas del norte de León, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, eran pueblos entre los que probablemente hubiera una mezcla de elementos genéticos y culturales indígenas peninsulares, mezclados con celtas y quizás con algún influjo de pueblos mediterráneos. La influencia celta se debate a veces. Desde el principio, la historiografía tradicional había asumido un influjo y una influencia celta tanto en lo genético como en lo cultural decisiva. Últimamente, pues a veces se pone un poco en duda, se afirma que la influencia celta no era tan fuerte como se había asumido, pero bueno, fuera más fuerte o más débil, algo habría, ¿no? Entonces, bueno, eran sociedades guerreras, como todas las sociedades de la Hispania prerromana, eran sociedades guerreras, mayoritariamente ganaderas, cazadoras y recolectoras, ¿no? No consta que practicasen mucha agricultura y si lo hacían, pues sería en cantidades reducidas. Consta una reducida actividad minera en las montañas, eso sí. Entonces, bueno, eran sociedades que vivían en poblados de planta circular, como los llamados castros, ¿no? De los galaicos, muy parecidos, pueblos que en sí mismos no eran muy fuertes, no tenían unas fortificaciones excesivamente fuertes, pero estaban apoyados en elementos naturales, en lo alto de montañas, elevaciones de terrenos, protegidos por bosques, etcétera, ¿no? Tenían, digamos, la protección de la naturaleza a su favor. Destacar de estos pueblos que en su sociedad era la mujer y no el hombre la que heredaba y poseía la propiedad de los bienes. Esto es algo a reseñar, ¿no? Algo bastante inusual en esa época. También decir que tenían que tener seguramente algún tipo de casta sacerdotal al estilo de los druidas que tuviese un impacto grande en la sociedad, ¿no? E inclusive que se encargara de hacer los sacrificios de animales y demás a los dioses, puede que incluso sacrificios humanos, así que bueno, tenían que tener algún tipo de casta sacerdotal a la que se atribuyese algún tipo de conocimiento mágico, ¿no? Como otras sociedades de su contexto. Entonces, bueno, eran pueblos bastante guerreros y de hecho se tiene constancia de que incursionaban, bajaban desde las montañas del norte e incursionaban hacia el sur, hacia la meseta peninsular y atacaban a los pueblos más agrícolas, más sedentarios, etcétera. También hay alguna constancia de que un pequeño contingente apoyase a Julio César en alguna de sus guerras como mercenarios, ¿no? O sea que previo a entrar en guerra con Roma ya habían entrado en contacto con Roma en calidad de mercenarios. Se sabe que tenían poblaciones bastante reducidas. En cuanto a sus tácticas de combate, pues bueno, como el resto de pueblos prerromanos, llevaban armamento ligero, eran más hábiles en la guerra irregular y en la guerra de guerrillas más que en la lucha de formaciones, no eran buenos en lo que es una batalla campal de formaciones, pero eran expertos en la guerra irregular. Usaban armas cortas, espadas y hachas cortas y jabalinas. Y practicaban, sí, la guerra de guerrillas apoyándose en el terreno, claro, porque ellos habitaban una región pues montañosa y boscosa. Entonces, bueno, hay que destacar el elevado porcentaje de caballería entre sus fuerzas. Se estima que entre el 20 y el 25%, lo cual para esa época en Occidente era muy muy elevado. Por poneros un poco en situación, en los ejércitos romanos el porcentaje de caballería en esa época rara vez pasaba el 15%. Solía estar entre el 10 y el 15. En el caso de estos pueblos, astures y cántabros, entre el 20 y 25%, lo cual es muy muy elevado. Eso sí, estamos hablando de caballería ligera más que de caballería de choque. Los romanos mencionan dos tácticas específicas de estos pueblos, el círculo cántabro y la acometida cántabra. No hay una descripción específica, detallada, pero bueno, por los nombres, el círculo cántabro parece ser que sería algún tipo de formación de media luna, ¿no? Para envolver al enemigo y desgastarlo con proyectiles arrojadizos, quizás.
y luego pues atacar a los elementos del ejército enemigo que se fueran quedando aislados, evitando lo que es un choque frontal de formaciones. Y la comitiva cántabra, pues hombre, será algún tipo de ataque en masa o algún tipo de ataque sorpresa o algo así. Entonces, bueno, este era un poco el contexto, ¿no? El inicio de las hostilidades con los romanos fue más o menos en el 29 a.C. cuando empezaron, y el casus belli parece haber sido que estos pueblos incursionaban hacia el sur y atacaron a pueblos que estaban bajo la protección de Roma. Y entonces, bueno, eso le dio a Roma la legitimidad moral para intervenir, ¿no? Era lo que siempre hacían los romanos, ¿no? Tomar a pueblos que fuesen así débiles bajo su protección, con la esperanza de que alguien les atacara y tener así la excusa para intervenir y conquistar. Entonces, bueno, esto era con el emperador Augusto, ¿no? Con Octavio Augusto. Entonces, bueno, se produjo algún tipo de enfrentamiento en el 29 a.C., pero las verdaderas hostilidades no llegarían hasta el 27 a.C., cuando incluso el propio emperador se trasladó a Hispania, ¿no? Y su plan era cercar estos pueblos en una gigantesca red, en una gigantesca trampa. Organizar su enorme ejército en 3 columnas. El ejército romano estaba mucho más organizado logísticamente que estos pueblos, eran mucho más disciplinados y más numerosos, ¿no? Entonces era organizar el ejército en 3 columnas, la central la mandaba él, las otras 2, la occidental y la oriental, al mando de varios generales, e ir cercando estos pueblos como en una gigantesca red. Entonces, bueno, solo tenemos constancia de las operaciones llevadas a cabo por la columna central. La columna central se sabe que conquistó el castro de Peñamaya y derrotó a los astures cerca de la actual Palencia, y también conquistó un castro que había por allí donde los supervivientes de la derrota se habían refugiado, y cuando los romanos entraron, pues los astures se habían suicidado en masa porque no querían ser capturados como esclavos, ¿no? Entonces, bueno, estos avances romanos, que ellos, la propaganda romana, los comunicaba como grandes victorias y hablaba en estos años de grandes victorias, pero realmente debieron de ser avances muy pequeños y muy pírricos, porque después de estas victorias en estos años no se avanzó más a pesar de la superioridad de fuerzas que tenían, ¿no? Y de las columnas militares de los flancos no se habla nada, señal de que no debieron avanzar mucho. Aparte, hay constancia de que los cántabros y los astures bajaban de las montañas y lanzaban ataques de guerrilla contra la retaguardia romana y les causaban muchísimos problemas de aprovisionamiento, porque los romanos no podían aprovisionarse en el territorio de los cántabros y de los astures, porque eran territorios pues poco fértiles, territorios muy agrestes. Entonces tenían que aprovisionarse con una línea de suministros de los campamentos fortificados que tenían en retaguardia. Entonces los guerreros astures y cántabros atacaban estos pequeños campamentos fortificados, atacaban los convoys romanos con suministros y les causaron un enorme problema a las legiones de Augusto, ¿no? De hecho, llegaron incluso a capturar un estandarte, un águila de alguna legión, lo que fue una humillación tremenda, y el emperador empezaba a perder crédito porque con todos los recursos desplegados para esta campaña solo había conseguido avances muy pírricos, y estos pequeños avances no podían tener una continuación inmediata porque los ataques de guerrilla contra la retaguardia romana causaban tanto daño logístico que impedía a los romanos aprovechar sus victorias, ¿no? Entonces, bueno, decir que Augusto puso una recompensa de 25.000 sestercios para que le trajese la cabeza de Corocota, que era uno de los principales caudillos cántabros y que más problemas les estaban dando, y el que se presentó a cobrar la recompensa fue el propio Corocota. Se presentó ante Augusto para cobrar la recompensa por sí mismo, ¿no? Entonces Augusto, pues no sé, debió de caerle en gracia Corocota, que le pagó la recompensa y le dejó marchar. Eso sí, luego en cuanto Corocota volvió con los suyos, fue asesinado con los suyos. No se sabe si para robarle el dinero o porque se pensaban que podía ser un traidor, pero el caso es que a Augusto le perdonó la vida y luego fueron los suyos los que lo asesinaron. Entonces, bueno, hasta aquí la primera parte de las guerras cántabras, que van a continuar porque obviamente los romanos no eran de los que dejaban pasar las humillaciones, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like, suscribiros para más contenido
Recuerda que dejo los enlaces a mis novelas históricas ahí abajo en la descripción, y suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.